Muy bien. Muy buenas noches, jóvenes. Empezamos nuestra clase de hoy, eh, miércoles 4 de mayo. ¿Sí? Bueno, el día de hoy empezamos, ¿no? Con el cuarto capítulo. Este capítulo titula, por si acaso, ¿no? Lo que se denomina el entorno político. ¿Ya? Permítanme un ratito, voy a aparecer ahora sí, ¿no? ¿Sí? Ya hemos visto en los anteriores capítulos, uno, el entorno económico, ¿no es cierto? Sí, hemos visto el entorno cultural, ¿no es cierto? Y nuestro primer capítulo era justamente el tema de una introducción a lo que viene a ser la materia, ¿ya? El día de hoy nos toca ver lo que concierne a lo que se llama el entorno político. Cómo la política, ¿sí? Puede influir, ¿no? En el tema de lo que es el marketing, ¿ya? Y tocamos este tema del marketing político porque ya estamos hablando de un tema más global, ¿cierto? ¿Sí? Y en el transcurso del capítulo ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Qué importante es este tema, ¿no es cierto? Relacionado a lo que viene a ser el marketing internacional, ¿ya? Vamos a ver un par de videos, vamos a ver algunos casos puntuales que nos van a hacer entender de mejor manera dicho tema. ¿Ya? Vamos a ver. Empecemos. ¿Sí? Todos creo que conocemos, ¿no es cierto?, a este personaje. ¿Sí? Es no sé si llamarlo el presidente, ¿no? De Corea del Norte, ¿no? Y bueno, él tiene, por el poder que tiene, ¿no es cierto?, prácticamente viene a ser una dictadura, ¿no? Lo que tiene él. ¿Sí? Él define todo, ¿ya? Él define incluso quién tiene que morir, quién no, ¿sí? ¿Ya? Una de las cosas bien particulares que él define es, por ejemplo, el corte de cabello, ¿sí? No hay aquí opciones de que yo quiera mis rulitos, pese a que él tiene un corte medio raro, ¿no? Con semi-hongo, hongo, ¿no? O sea, hay opciones. Tú vas al peluquero y dices, ya a ver, de las 8 opciones, el 7, el 6, el 5, ¿no? Entonces todos prácticamente tienen cortes definidos, ¿ya? En el tema de la vestimenta es algo similar, ¿sí? Las mujeres tienen que tener falda, por ejemplo, como pueden ver, ¿ya? Y los hombres, ¿sí? Por ejemplo, en Corea del Norte está técnicamente prohibido lo que es el jean, ¿ya? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, son algunas decisiones, ¿no? Algunas políticas, vamos a decir, ¿no es cierto?, de este país, ¿sí? Me estoy yendo un poco al extremo, tal vez, ¿no? Obviamente, aquí la intención no es decir que podemos llevar algún producto a Corea del Norte, para nada. Más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, no es un mercado abierto, ¿no es cierto? Prácticamente, como les comentaba, el gobierno, ¿no? Es el que define todo prácticamente. Aquí no hay redes sociales, varias cosas son restringidas, ¿no es cierto? Sí, entonces si ustedes leen un poco y se informan un poco de cómo es el tema de Corea del Norte, ¿no es cierto? Es un poco complejo. Ahora, algo bien chistoso que pasa, ¿no es cierto?, en el ámbito político, ¿ya? Y les cuento un poco, ¿ya? Dice que Corea, ¿ya? Corea pertenecía a Japón, ¿ya? ¿Sí? Entonces, cuando ha empezado la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Estados Unidos al final destroza Japón, ¿no ve? ¿Sí? Con las bombas atómicas. Y como la Unión Soviética y como Estados Unidos al final eran, digamos, los países que han hecho posible que termine la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Como si fuera una torta, agarran y dicen, bueno, queremos a Corea del Norte, perdón, queremos como nuestro al país de Corea, ¿sí? Y bueno, como los dos estaban empujando eso, entonces deciden dividirse, ¿ya? El país de Corea, ¿ya? Y lo parten a la mitad, así, de arriba hacia abajo, lo parten a la mitad Corea,
y Corea del Norte queda en las manos de la Unión Soviética, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Y el Corea del Sur queda en manos de Estados Unidos, ¿ya? Esa es la historia. Entonces, en otras palabras, el socialismo entró a Corea del Norte, ¿ya? Y el capitalismo entró a Corea del Sur, por si acaso, ¿ya? Lo mismo ha ocurrido en Alemania, ¿ya? Alemania, como ha sido el país donde ha aparecido Hitler, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Ganan, ¿no es cierto? Ganan a Alemania, ¿sí? Como ganadores igual dicen, ¿qué hacemos? ¿Ya? O sea, Estados Unidos dice, yo me voy a hacer cargo de Alemania. La Unión Soviética dice, no, yo me voy a hacer cargo. Y al final deciden partirlo, ¿ya? Y lo parten en dos, esta vez de arriba hacia abajo, así. Lo parten en Alemania Occidental y Alemania Oriental, ¿sí? Y ahí, con esto termino esta parte de la historia, que es importante que sepan, ¿ya? ¿Sí? Y dice que como había dos Alemanias, ¿no? La Alemania de Estados Unidos y la Alemania de la Unión Soviética, entonces dice que los de la Unión Soviética veían cómo prosperaba el otro lado de la Alemania, ¿sí? Entonces dice que la gente se quería ir a la Alemania de Estados Unidos, ¿sí? Entonces los soviéticos, justamente por esa razón, crean lo que se llama el muro de Berlín, ¿sí? O sea, para que la gente ya no se vaya al lado de Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente es dentro de la historia, es ícono, ¿no? La caída del muro de Berlín. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, decide Alemania, ¿sí? Prácticamente ser un gobierno, no voy a decir capitalista, pero definitivamente ya no querían ser socialistas, ¿sí? Entonces, ahí es donde cae, ¿ya? El muro de Berlín y Alemania se unifica, ¿ya? Y es una sola, ya no hay dos Alemanias. Pero en Corea sí se mantiene todavía lo que es Corea del Norte y lo que es Corea del Sur, ¿ya? Eso como un preámbulo por si acaso, ¿ya? Muy importante. A ver, dentro de lo que viene a ser el tema de el marketing internacional, es muy importante estar informados, ¿ya? Yo les sugiero siempre, vean los que tienen cable, ¿sí? Vean, por ejemplo, CNN en español, ¿ya? Ahí van a ver, por ejemplo, ¿sí? Algunas tendencias, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la guerra, entre comillas, de Rusia y Ucrania, que me van a disculpar, pero para mí es un montaje nada más, ¿no? No sé exactamente qué buscan o qué pretenden, ¿ya? O sea, a estas alturas, ya, una guerra ya no es así, ¿ya? Es como que fuera un partido de fútbol y van con sus peores jugadores, ¿no? Con sus, o sea, con la sub 20, sub 15. No, pues un partido es para ganar, ¿no? Y una guerra igual. Es como que se están molestando, así, ¿no? O sea, así lo veo yo. ¿Ya? Entonces, peor con las informaciones que veo, ¿sí? O sea, ni Rusia ataca como uno pensaría, ¿no? Alguien decía, no, Rusia va a destrozar. Sí está atacando, pero no sé, algo no me cuadra, ¿ya? Entonces, eh, vean ustedes que es bien importante estar informados, ¿ya? Esto es vital, ¿ya? Especialmente para el tema de marketing internacional, ¿sí? Eh, es importante saber, por ejemplo, las estaciones, ¿ya? Yo les comento, por ejemplo, tenía un amigo que exportaba a Estados Unidos los que son, ellos le llaman blueberry, ¿ya? Son como una frutita, ¿ya? Eh, que exportaba. ¿Cuál es lo chistoso, no? Cuando en Estados Unidos está haciendo, es invierno, pleno invierno, ¿sí?
en este lado, en Tarija, él tenía sus cosechas de ese blueberry. En cambio, en este lado de Bolivia estaban justamente en plena cosecha de esa fruta. Ah, entonces exportaba ese blueberry, ¿sí? A Estados Unidos cuando allá no había frutas en ciertas regiones, ¿no? Por el tema del invierno, ¿sí? Y vendía a un buen precio, ¿ya? Ahí es algo bien interesante que vamos a ver en el capítulo de precio. Cuando hablamos de ese capítulo en la vida real, el precio no se basa solamente en el costo, ¿ya? Yo les voy a enseñar a hacer el costeo, pero el precio en sí no es solamente el costo. Me explico. Hay un ejemplo bien interesante. Si tú estás ahorita en el desierto de Atacama, en pleno desierto, no tienes agua, y yo vengo con mi vaso de agua, ¿cuánto pagarías? Puta, harto, ¿no ves? Porque necesitas, porque hay escasez en ese lugar y por varios factores pagarías millonadas si fuera necesario, ¿no? ¿Sí? Pero el mismo vaso de agua, ¿sí? ¿Cuánto pagarías si no tienes sed y si estás tranquilo? ¿No? Lo que pagamos, ¿cuánto pagamos por un metro cúbico aquí en Bolivia? Es bien bajo, ¿no ves? ¿Sí? Ah, entonces, ese ejemplo, por ejemplo, les tiene que hacer reflexionar que el precio a veces suele ser subjetivo, ¿ya? No es solamente el costo y sumarle mi margen, ¿ya? Hay que analizar estos temas también de oportunidades, ¿sí? Y un poco el tema del Bullberry que les decía, ¿sí? Ya, es justamente eso, o sea, está bien, me ha costado hacer, me ha costado sembrar, me ha costado cosechar, pero el hecho de que yo haga llegar ese fruto, esa fruta, en una época donde no hay esa fruta, ¿sí? Ah, cambia el precio, ¿no es cierto? Es distinto, ¿ya? Entonces, esos temas es importante ver, ¿ya? Es importante informarse, ¿ya? Y algunas decisiones que también toman algunos gobiernos, ¿ya? En nuestro contexto, ¿sí? En Bolivia, aparte de CNN, yo les invito a que puedan ver también el canal de TV Chile, es bien interesante, ¿no? Y en La Razón, no me acuerdo si son los miércoles o los jueves, sale también el New York Times, ¿no es cierto? En versión española, ¿sí? Que es un periódico famoso a nivel mundial, ¿no? Donde se toca especialmente temas económicos, ¿ya? ¿Sí? Es de vital importancia eso también, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? O sea, infórmense, vean estos canales, ¿sí? Se van a enterar de varias cosas, ¿ya? Y que pueden ser vitales llegado el momento, ¿ya? Continuamos, ¿no? O sea, la información política, ¿qué tan importante puede ser? ¿Ya? 3.3. Vamos a ver los riesgos empresariales. Y básicamente el tema político viene a ser un riesgo, ¿ya? ¿Sí? Eh, ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es un riesgo? ¿Ya? Como está ahí en la definición, dice que es la combinación, ¿no? De la probabilidad de que se produzca un evento, ¿sí? Y que tenga consecuencias negativas, ¿ya? ¿Sí? Eso es un riesgo, ¿ya? El hecho que me atropellen es un riesgo, ¿no ve? ¿Sí? El hecho que me asalten, no sé, en la calle es un riesgo, ¿no? ¿Sí? O sea, es probable, ¿no ve? No es que yo voy a salir y me van a robar, es probable que me roben. Yo salgo a la calle y es probable que pueda tener un accidente. No es que sí o sí tengo que accidentarme, ¿no? Entonces, por eso viene la palabra probabilidad, ¿sí? Y generalmente cuando hablamos de riesgo es un evento no deseado, ¿sí? No deseado. Y obviamente que tiene consecuencias negativas, ¿ya? Entonces, esto puede ser pregunta de examen. ¿Qué es un riesgo? ¿Ya? Entonces, podemos establecer estas tres palabritas. Probabilidades, ¿sí? Evento no deseado, ¿sí? Que tiene una consecuencia negativa, ¿ya? ¿Está bien?
Entonces, ese es un riesgo. Ahora, hay tipos de riesgo. ¿Ya? Tenemos el riesgo financiero, tenemos el riesgo comercial, tenemos el riesgo de mercado, y ahí viene lo que justamente vamos a ver hoy día, que es el riesgo político. Sí, dentro de lo que viene a ser el entorno político. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora aquí, ahora, en la actualidad, por si acaso, existe una especialidad en lo que viene a ser el riesgo. ¿Sí? Anótense, ¿sí? Es una de las especialidades que poco a poco todas las empresas, ¿sí? Van a empezar a requerir. Actualmente los bancos, todos ya trabajan con el área de riesgos, ¿ya? O sea, y todos los bancos, por un tema de Basilea se llama, ¿sí? Y todos los bancos tienen su área de riesgos. ¿Qué hacen los del área de riesgos? Los del área de riesgos analizan justamente qué riesgos puede tener el banco, ¿sí? ¿Qué tipos de riesgos se le puede presentar? ¿Ya? Y a raíz de este tema de la pandemia, por ejemplo, peor, ¿no es cierto? ¿Sí? Realmente ahora se necesita profesionales que puedan detectar, ¿no? Riesgos, ¿ya? Que puedan combatir esos riesgos, ¿no es cierto? Porque definitivamente estamos en una época donde justamente los riesgos, ¿sí? Se están presentando cada vez más recurrentemente, ¿ya? ¿Sí? Entonces, es una especialidad, por si acaso, este tema de riesgo, ¿ya? Y acuérdense, de acá a un tiempo, todas las empresas van a necesitar, ¿sí? Un área de riesgo, ¿ya? ¿Está bien? Vamos, veamos algunos de estos, ¿ya? Entonces, anótense, riesgo financiero, riesgo comercial, riesgo de mercado, y al final vamos a ver el riesgo político para que ustedes puedan entender. ¿Ya? Entonces yo les pregunto en el examen, ¿qué tipos de, mencione dos tipos de riesgo? Ah, ya tienen aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? Vamos. El riesgo financiero, algo que siempre van a escuchar, algo que siempre está latente, ¿no es cierto?, en todas las empresas, ¿ya? Me explico, a ver, quiero mover esto, no estoy pudiendo. Ya ver, ahí. Vamos. ¿Qué es un riesgo financiero? ¿Sí? Eh, Dice, también conocidos como riesgos de crédito o de insolvencia, ¿no? Hacen en definitiva referencia a las incertidumbres en las operaciones financieras derivadas de la volatilidad de los mercados financieros y de crédito. Mercados y mercados que están en constante cambio, ¿ya? Me explico. Hay tres tipos de riesgos dentro del riesgo financiero, ¿ya? Uno es el riesgo de crédito, ¿ya? ¿Qué es el riesgo de crédito? Anótense, pues, ¿ya? El riesgo de crédito es la probabilidad de que un cliente ya no pague su deuda o ya no pague su crédito, ¿ya? Entonces, está bien relacionado con los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos te prestan dinero, ¿no? Y siempre va a haber un riesgo de que no devuelvas, ¿no? ¿Sí? Te puedes enfermar, te puede ir mal en el negocio, te puedes morir, no sé, tantas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, existe ese riesgo, ¿ya? Entonces, a eso se le llama riesgo de crédito, ¿ya? ¿Está bien? Otro, riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Tiene que ver con el tema de la plata, ¿sí? Hay épocas en las cuales las personas guardan su plata, ¿sí? Ya no quieren gastar, ya no quieren, o sea, lo guardan, lo ocultan, ¿sí? Y hay épocas en las cuales, ¿sí? Lo depositan en los bancos, gastan, ¿no es cierto? Entonces, es un tema de que las empresas pueden tener el riesgo de liquidez, o sea, cuando las personas deciden guardárselo, entonces las empresas, lastimosamente, no van a tener mucha liquidez, ¿no es cierto? Es como a un principio de este año, ¿no? Sí, la gente todavía estaba un poco susceptible del tema este de la pandemia, ¿no? Sí. Y bueno, no estaban invirtiendo, no estaban depositando su plata, ¿no es cierto? Sí. La situación ha cambiado un poco. Hasta
hasta finales de marzo, podría decirse. Pero en abril de nuevo está empezando a ver ese recelo. ¿Por qué? Porque ha aparecido la variante en China, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa variante parece que va a ser otra ola similar al del COVID, ¿ya? O sea, es lo mismo, ¿no? Pero un poco con otras características, ¿ya? Y ahorita hay muchos sectores que están analizando qué van a hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tan riesgoso es esa nueva variante? ¿Ya? Y es algo que también nosotros deberíamos considerar, ¿no es cierto? ¿Ya? Parece que todo ha vuelto a la normalidad, pero no sé qué vaya a pasar con ese tema de la nueva variante china, ¿ya? Pero a eso se refiere, cuando las empresas, cuando en el sistema la gente empieza a ocultar su dinero, ¿sí? Cuando la gente prefiere tenerlo en sus manos el dinero, ¿sí? Eso sucede, ¿ya? Y hay épocas donde todo está normal, hay bonanza, la gente prefiere depositarlo en los bancos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso puede cambiar, fluctúa, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, el riesgo de mercado, ¿ya? ¿Qué es el riesgo de mercado? ¿Sí? Yo les cuento una anécdota bien interesante, ¿ya? Netflix, hace 2 semanas más o menos, ¿sí? Ha perdido billones de dólares, ¿ya? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Ya? Netflix es una plataforma, ¿no? Que realmente ha innovado en su momento, ¿no es cierto? Sí, y bueno, estaba generando muchas ganancias, ¿ya? Pero han empezado a haber otras plataformas similares, en algunos casos gratuitas, en algunos casos también con menos precio, ¿no? Por ejemplo, hay sus competencias de Netflix, ¿no? Disney más ha salido, por ejemplo. Hay, por ejemplo, el Blim, que es mexicano, el Claure, el del Bolívar, sí, ha comprado Televisa, ¿no? Con ese objetivo de relanzar, por ejemplo, Blim, ¿ya? ¿Cómo lo hará? No sé exactamente, pero está en eso, ¿ya? Por ejemplo, en Blim, esto para las mujeres, ¿no? Todas las novelas mexicanas está ahí. O sea, tú vas y buscas y están todos los capítulos, puedes volver a ver un solo capítulo, o sea, todo está ahí. Entonces, es el tema del streaming, ¿no es cierto? Y es algo común. ¿Qué ha pasado? ¿Qué consecuencia ha tenido eso? Que prácticamente el número de usuarios de Netflix ha disminuido. Si bien Netflix está ganando lo mismo o incluso más que el año pasado, pero ese indicador de que ha disminuido el número de clientes, ¿sí? El mercado no lo ha tomado bien. Ha asumido que eso va a continuar, ¿sí? Entonces han preferido vender sus acciones, ¿sí? Entonces mucha gente ha empezado a vender sus acciones por ese indicador y obviamente el valor de las acciones han disminuido, ¿sí? Entonces eso es un riesgo de mercado, ¿ya? O sea, cosas que van sucediendo que puede cambiar rotundamente el desempeño de una empresa. Imagínense, ese dato de la disminución de clientes ha causado pérdidas millonarias a Netflix, ¿ya? Entonces, ese es el mercado. No es que alguien ha dicho, bueno, señores, que disminuyan las acciones, no, o que aumente el valor el precio de las acciones. No, es una percepción que tienen las personas, ¿sí? O sea, las personas empiezan a ver con malos ojos ciertas cosas y prefieren escaparse o prefieren salirse de esas empresas, ¿no? Como también ven buenas oportunidades y entran a otras empresas. De eso se trata, ¿no? El tema de mercado de valores. Y tiene que ver con eso, por si acaso, el tema de riesgo de mercado. ¿Ya? Vamos. Entonces, ya saben, dentro de lo que viene a ser el riesgo financiero está el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. ¿Ya? Ustedes han llevado conmigo bolsa de valores, pues, ¿no? ¿Se acuerdan del video? ¿No? No todos han llevado conmigo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en ese cuentito, cuando hemos visto bolsa de valores, eh, prácticamente el alcalde se lo lleva a todos los caballos, ¿no? ¿Sí? Y todo el pueblo se queda sin caballos, ¿no? ¿Sí? Y todo empieza a colapsar.
¿ya? Por un temita, ¿no? Entonces, lo mismo es esto, ¿no? Entonces, ese ejemplo de Netflix es claro para que ustedes puedan entender el riesgo de mercado, ¿ya? El riesgo comercial. ¿Qué es el riesgo comercial? Dice que es la posibilidad de impago provocada por problemas relacionados, pero esta vez con el comprador, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con el comprador, ¿ya? Y también aparece de nuevo el riesgo de mercado, que es justamente el riesgo de la variación del precio de las mercaderías, que es otro enfoque también, ¿sí? Por ejemplo, ahora eh, se ha disparado, ¿no es cierto?, el tema de los precios, por ejemplo, de los combustibles, ¿no? A raíz de la guerra, ¿sí? El otro día estaba revisando un informe donde Bolivia, ¿sí?, es uno de los países donde todavía no nos está pegando el tema de la inflación como lo está haciendo en otros países, ¿ya? Y es algo bien interesante, ¿ya? ¿Por qué? Hemos visto algo en el capítulo del entorno económico. Me explico. Bolivia, ¿sí?, es uno de los países, ¿sí?, que está subvencionando el tema de la gasolina, ¿sí? ¿Ya? O sea, esos 3 bolivianos con, o sea, el litro que compramos no es el precio real, es subvencionado, ¿sí? Entonces, como está cambiando el precio a nivel mundial, nuestro país sigue subvencionando, ¿ya? Entonces, por eso nosotros no hemos visto ese impacto, ¿ya? Pero en otros países el precio de la gasolina, en otras palabras, ha subido. Entonces, por ende, el transporte ha subido. Por ende, todo lo que se transporta, todo lo alimentos,